Amigos y amigas, es hora de trasladarnos a la segunda parte de nuestro documental en este centro titulado Punta Gorda Welcome to Center para poder presenciar y visualizar la segunda parte donde se exhiben las demás piezas elaboradas por el doctor Ludwig Palacio. Acá en este lugar las piezas se mantuvieron durante todo el mes de febrero y bueno, hoy, el último día, venimos a sacar las fotografías y para poder hacer la segunda parte de este documental. Adelante. Hola, mi nombre es Marlena Herón. Bienvenidos al Centro de Bienvenida de Punta Gorda. Hello, my name is Marlena Herón and welcome to the Punta Gorda Welcome Center. Aquí estamos en este nuevo centro donde le hacía la introducción, en donde las piezas estuvieron exhibiendo durante todo el mes de febrero. Como pueden ver, esta es una lista donde quienes visitan hayan anotado sus nombres, ha sido largo, las hojas que tiene el acta y los comentarios positivos de las personas hacia este proyecto. Doctor, ¿puede ampliarnos un poco más de qué se trató ese proyecto que únicamente estuvo un mes? Esperamos su ampliación, deseamos solo. Sí, ojalá que así sea. Me alegro mucho de que para la apertura de este nuevo centro cultural han decidido utilizar mis piezas para decorar el espacio. Tú ves que es un espacio grandote, bonito. Para mí es un gran honor. Vamos a dar el recorrido para que se pueda visualizar cada uno. Pase usted primero y luego puede ir haciéndonos una breve explicación de qué se trata cada una de estas piezas. Aquí pueden ver las piezas que son del género cubismo. Y esta pieza, por ejemplo, representó a Belice en Trinidad y Tobago para Carifesta. En Trinidad y Tobago. Sí, en el 2019. No, importante. Sí, correcto. ¿Y esta otra? También el género cubismo, como pueden ver, muchos colores, a la gente le gusta mucho. Y se llama, no tiene nombre, sin título. Sin título. Ok, pasamos por acá. Pasa. Habla por sí mismo. Habla por sí mismo. Como una serenata tropical se llama esta pieza. Serenata tropical. ¿Cuánto tiempo le llevó? Veamos una constelación de arte aquí en esta galería, doctor. ¿Puede hablarnos en torno y ofrecerle a la audiencia que puedan visitar acá en Punta Gorda, Belice, dando la dirección? La dirección es, 42 Far West Street. Se puede poner en su documental, sí, la localización exacta por Google Maps y eso. Pero es 42 Far West Street. Estamos ubicados en PN Punta Gorda. Y mi número de WhatsApp, teléfono WhatsApp es 671-6275. Y el código de Belice es 501. ¿Okay? ¿Puede hablarnos de la afluencia de las personas que han visitado este lugar a través de los años? Porque me recuerdo no haber estado aquí no solo una vez, sino que varias veces, y así como he estado, han estado varias personas para poder presenciar esta constelación de arte que en breve colocaremos en fotografía para que la audiencia pueda visualizar un poquito, pero invitados así para estar dentro de este lugar. ¿Cuántas personas han visitado Punta Gorda, Belice? Quedan totalmente invitados para venir acá. Muchas gracias. No tengo una cifra exacta, pero tenemos los documentos porque la gente han firmado cuando vienen acá. Yo diría que son miles desde que comenzamos en el 2011. 2011. Eso fue cuando iniciamos esta jornada. Ha sido un viaje muy interesante, lleno de vigor, de contactos con gente de todas las partes del mundo, de África, América, Europa. Han venido también grupos de estudiantes a través del país.
de visita acá. Y eso sí nos da mucha alegría, porque de esta manera yo sé que el arte está creciendo poco a poco en Belice. Cada vez de que usted encuentra una pieza, piensa en elaborar un arte o plasmar un arte en una pieza, ¿en qué usted piensa para poder elaborarla, para poder hacerla? Ejemplo, esta pieza, si nos puede Ok. explicar el significado de ella. Sí. Primero, realmente pienso en el amor, porque el amor es lo más esencial, lo más importante, sobre todo en esos tiempos de guerra, amenazas de guerra, bombardeos. No es un mundo justo. Y nuestra lucha es para un mundo mejor, un mundo justo. Esta pieza es ferroconcreto con fábrica y muchas veces empiezo con un diseño, pero no siempre termino con el diseño exacto. La obra también me enseña a mí. Esta pieza simboliza la unión entre los grupos étnicos de Belice, Maya, Garífuna, todo el mundo unido y vamos hacia arriba. Sencillamente esto que significa. Ok. Doctor, háblenos al respecto de esta hermosa pieza que tiene en mano, cuánto tiempo le llevó para elaborarlo, el tipo de madera y qué significa el arte. Tipo de madera es caoba. Eso me duró unos cuantos días de hacer porque no siempre trabajo seguido, porque mi profesión yo soy doctor en medicina veterinaria y muchas veces tengo que estar en la clínica. O sea, puedo concentrarme en esas piezas cuando no tengo casos en la clínica, por supuesto. Pero para elaborar esta pieza estaba pensando en la fuerza de las mujeres garífunas, muy poderosas. La pureza de las mujeres garífunas. Sí, la bondad, porque son bondadosas, son cariñosas, son inteligentes y de una generación a otra tienen que pasar el batón. Ok. Eso simboliza la transferencia de valores, continuidad de la cultura. O sea, todo lo que tiene que ver con la cultura y los valores garífunas, las mujeres juegan un papel sumamente importante. Y la nueva generación están recibiendo esa responsabilidad como Garifuna Princess, ¿verdad? Y así podemos seguir educando la nación. No, interesante, doctor. Y siempre he admirado su trayectoria. Yo creo que siempre he hablado de esto, he hablado de usted, he hablado de las referencias de aquí, de esta área, que han mantenido, más allá de la transición, han mantenido todo lo cultural referente a la cultura garífuna, más allá de lo difícil que ha sido. Usted plasma esto, por allá tiene el espacio del pueblo garífuna, de la cultura garífuna, estaremos visitándole y de igual forma no nos cansaremos en visitar, no nos cansaremos en invitar a todas las personas quienes desean estar en este lugar. Este lugar deben venir a verlo, deben de venir a visitarlo para que pueda conocer el arte vivo a través de la pintura, a través de este museo que tiene el doctor acá, Esculturas también. y las esculturas, todo esto como esta transición de valores que es importante para nosotros como garífunas, que de hecho siempre se habla de esto desde nuestras niñas. Exactamente.